El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Bienvenidos, mi nombre es Juan Francisco Mota. El día de hoy vamos a abordar el tema de estados financieros. Los estados financieros vienen siendo el resumen de todas las operaciones contables que ha tenido una organización durante un periodo determinado. Es ahí donde depende la importancia de los mismos, porque si hay un sesgo de error en la información, obviamente los estados financieros reflejarán ese mismo error. Dentro de los objetivos que podemos mencionar los estados financieros es proporcionar información financiera de la organización, proporcionar información del efectivo, importante a la hora de estar funcionando una organización por la importancia de que implica el efectivo, evaluar el rendimiento de la organización e inclusive muestra en una forma cuantitativa la gestión administrativa que se está dando en un periodo determinado. La pregunta es ¿qué conforma un conjunto de estados financieros? Básicamente son 5 los elementos que conforman los estados financieros. Uno es el estado de situación financiera o más conocido como el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo e inclusive las notas a los estados financieros. Hablaremos un poco breve en cada uno de ellos para poder familiarizarnos con cada uno de estos estados financieros. Empecemos con el estado de situación financiera o balance general. Este estado financiero lo que refleja es la combinación entre los activos que vienen siendo los derechos de la organización o de una persona y los pasivos o obligaciones con su patrimonio. Como ustedes pueden visualizar, en la gráfica podemos ver en color azul en la parte del activo, pasivo en color rosado y un color anaranjado el patrimonio, que viene siendo cómo se estructura ese balance. El activo en este ejemplo muestra un valor de 100,000 quetzales, mi pasivo 75,000 y la diferencia entre mi activo y mi pasivo viene siendo el patrimonio o lo que es realmente le pertenece a la organización, que en este caso son 25,000 quetzales. Ahí es donde empieza uno a medir la estructura de la organización y cómo está la composición financiera de la misma. ¿Qué conforma un activo? Los activos pueden ser efectivo, clientes, inventarios, propiedad, planta y equipo. Estos mismos, lo que se refiere a efectivo, clientes e inventarios, que son los más comunes, se consideran activos de corto plazo o igual activos corrientes. Por otro lado, también tenemos los activos de propiedad, planta y equipo que son a largo plazo. Su uso obviamente puede ser un vehículo que su uso va a ser más de un año y por lo tanto se considera un activo no corriente. Por el lado de los pasivos, también tenemos pasivos corrientes que vienen siendo nuestros proveedores o las cuentas por pagar normales o no mayores de un año. Por otro lado tenemos nuestros pasivos no corrientes que son las obligaciones a mayor plazo de un año. Lo más común es encontrar un préstamo bancario. Y en la parte del patrimonio es el capital y las utilidades por distribuir que va teniendo la organización. Es importante mencionar que el balance general es a una fecha determinada, no es en un periodo como un estado de resultados, sino que es a una fecha determinada. Podemos ver en el ejemplo que es al 31 de diciembre de un año y cómo está compuesta lo normal, la estructura del balance general. Cuando hablamos de activo corriente y pasivo corriente, en esa combinación podemos también mencionar lo que es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es en sí el capital, valga la redundancia, que tiene la organización para ejercer su parte operativa. Es decir, activos corrientes menos pasivos corrientes es mi capital de trabajo neto. Este capital puede ser negativo cuando tenemos o la organización tiene mucha deuda a corto plazo más que sus activos a corto plazo.
En la estructura normal de un balance es más o menos, se estructura en activos corrientes, no corrientes y pasivos de igual manera. El estado de resultados. El estado de resultados es por medio del cual podemos nosotros evaluar el resultado, es decir, los ingresos menos los egresos de una organización. Y aquí es lo importante, dentro de un periodo determinado. Es decir, pues lo normal es un año fiscal que viene siendo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, pero también puede ser mensual del 1 de cada mes al 30 o 31 del mes que estamos concluyendo. En el estado de resultados tenemos que identificar la diferencia entre costo y gasto. Costo es el desembolso que nosotros realizamos o que la organización realiza con la esperanza de recibir un ingreso sobre ese desembolso. Llámese la compra de una materia prima que realizamos el desembolso para poder tener en venta dicho producto. Y un gasto es el desembolso que no vamos forzosamente a tener un rédito o un ingreso sobre ese desembolso. Llámese, por ejemplo, la papelería y útiles, que es un gasto dentro de la organización. Se debe identificar e incluir todos los rubros que intervienen en esta operativa, inclusive el tiempo del propio propietario o del administrador de la organización. Un error muy común que podemos cometer es que el tiempo que nosotros le dediquemos a la empresa no lo consideramos dentro del rubro de costos o gastos, tomando en cuenta que es nuestro tiempo. Y esto es un error que a la larga tenemos una implicación en el rendimiento de la organización. Entonces es importante incluir el rubro del tiempo que nosotros invertamos en la organización para poder tener un resultado real. Los rubros claves dentro de un estado de resultados es la utilidad bruta o margen de utilidad. Esta básicamente viene siendo la utilidad que nosotros tenemos entre la diferencia entre lo que nos costó el producto y el valor de venta. La utilidad operativa, que viene reflejando la utilidad normal de una organización. Si una organización, por ejemplo, vende escritorios, su operativa viene siendo lo producto de la compra y venta de esos escritorios. Más otros rubros se deben de considerar en otros renglones. La utilidad antes de impuestos. Esto es, después de obtener la utilidad operativa, tenemos algunos gastos adicionales, alguna comisión bancaria o algún gasto financiero, por ejemplo los intereses de un préstamo. Eso también se resta y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Y posteriormente la utilidad neta, que refleja el resultado después del impuesto sobre la renta. Podemos ver el ejemplo de cómo es la estructura del estado de resultados. Aquí la parte importante, como lo mencionábamos, era el tema que es en un periodo determinado. En este ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Puntos importantes que tenemos que considerar es la utilidad operativa. Es importante conocer la utilidad operativa del negocio, porque realmente ese es el fin por el cual está formada la organización. No podemos atenernos a tener otros ingresos y por ende tener un resultado positivo si la utilidad operativa es negativa. Posiblemente en algún transcurrir del tiempo la organización pueda llegar a tener pérdida operativa, pero es porque está en un relanzamiento o está en un proceso de crecimiento. Pero eso no puede ser constante, de lo contrario tendríamos que ir prácticamente al cierre de la organización. El estado de flujo de efectivo. Este es uno de los estados más importantes que puede observar un usuario externo, como una entidad financiera. ¿Por qué razón? Porque en él se puede reflejar cómo está dividida nuestras categorías del efectivo que se generó durante un periodo en la organización. El efectivo se clasifica en tres grupos. En efectivo de actividades de operación, que como lo hemos platicado en la utilidad operativa, también se aplica acá en el efectivo de operativo, que es la operación normal de la organización. El efectivo de actividades de inversión, en este caso es el efectivo ya sea que nosotros desembolsemos o que ingresa a la organización derivado de alguna inversión. Llámese, si hacemos una compra de un inmueble, esa es una inversión para la organización, entonces esto es un efectivo de actividad de inversión. O si vendemos un vehículo, ese vehículo era una inversión que teníamos, entonces esa venta, ese ingreso se refleja en las actividades de inversión. Y efectivo de actividades de financiación
corresponde a todos la parte que nosotros obtenemos como financiamiento. Lo normal es que uno pueda evaluar en esta parte son los créditos bancarios o algún otro tipo de crédito que tengamos, pero también aquí se incluye el capital de la organización. ¿Por qué? Porque los accionistas invierten en la organización o en la empresa con la esperanza de tener un rendimiento, que esto se le llama dividendos. Entonces eso es un tipo de financiamiento. Es decir, si nosotros tenemos un plan de crecimiento dentro de la organización y queremos crecer y para lo mismo necesitamos financiarnos, lo podemos hacer vía externa, que son los préstamos, o vía interna a través de los accionistas o del propietario. ¿Por qué esta relación? Porque el inversionista o el propietario o los accionistas hacen esta inversión en el negocio esperando un rendimiento, llámese ese rendimiento dividendo. Por lo tanto, ese aporte que dan los accionistas se considera como una actividad de financiación. Luego tenemos la estructura del flujo de efectivo, del estado de flujo de efectivo, es el que mostramos en pantalla. Ahí hay unas llamadas en donde tenemos que poner mucha atención, por ejemplo, en lo que es el efectivo neto de actividades de operación. Es la parte más importante de este estado financiero, porque si la empresa no tiene la capacidad de generar flujos positivos de operación, va a tender a cerrar la empresa. No importando que su saldo de efectivo al final del año o del periodo que estamos analizando sea positivo, pero si la organización no tiene la capacidad de generar flujos positivos de operación, por ende la empresa no está generando su giro normal. Y esto es preocupante porque entonces sí tenemos que tomar una acción para poder corregir ese punto. Ahí los otros temas, pues mencionamos el tema de lo que era la inversión. Estos flujos es importante conocer que pueden ser positivos o negativos. Todo depende de qué transacción estamos realizando. En este estado de flujo, en este estado financiero, solo vamos a reflejar las operaciones que significan entradas o salidas de efectivo. Por ende, eliminamos todos los rubros como depreciaciones, que si bien es cierto es un gasto o en algunos casos puede ser un costo, no implica un desembolso de efectivo y por lo tanto en este estado financiero se elimina. Aquí es solo lo que es efectivamente el efectivo. Y es por eso que dentro de una entidad financiera, cuando uno está haciendo la solicitud de un crédito, este estado financiero es de mucha importancia porque con esto la entidad o el analista financiero está viendo la capacidad que tiene la organización de generar estos flujos. Ahora bien, en el medio podemos haber estado escuchando un estado de flujo de efectivo y un flujo de efectivo. ¿Qué diferencia hay o será el mismo término? No se trata de lo mismo. En ocasiones podemos confundirnos. Sin embargo, las grandes diferencias es la siguiente. El estado de flujo de efectivo es el movimiento del efectivo realizado en un periodo determinado, algo que ya sucedió. Mientras que el flujo de efectivo o el cash flow, en algunos casos como se conoce en inglés, son proyecciones del movimiento que se espera del efectivo, es decir, algo que se espera vaya a suceder. Esos son las proyecciones. De ahí tenemos nuestro estado patrimonial, que viene siendo realmente el movimiento que tuvo el patrimonio en un periodo. Esto es importante para un analista financiero si está tratando de analizar el otorgamiento de un crédito. ¿Por qué razón? Porque aquí se puede ver el movimiento del pago de dividendos que se le hace a los accionistas o al propietario. Y por ende es para ver si los accionistas están interesados en seguir invirtiendo en el negocio y no poner en riesgo el dinero de un tercero. Las notas a los estados financieros en algunas ocasiones podemos pensar que no es un estado financiero, sin embargo sí forma parte de ese conjunto. ¿Por qué? Porque contiene una información adicional que explica ciertos rubros y que ayudan al usuario, tanto interno como externo, a interpretar en mejor forma los estados financieros. Es un ejemplo de cómo se muestra una nota a los estados financieros en donde nos explica realmente cómo está integrada una cuenta o alguna razón específica de ese tema.
Puntos importantes en este tema de estados financieros. Los estados financieros son informes que contienen información clave, tanto para uso interno como externo. Es necesario contar con controles internos adecuados para disminuir el riesgo que la información de los estados financieros contengan errores significativos. Esto solo lo podemos hacer confiando en la parte operativa de esos registros contables. Ahora bien, ahora nos toca que poner en práctica los conceptos de esta unidad. Les agradezco la atención y espero que realmente sea de utilidad para ustedes. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!